Y la verdad que hoy, llegado de Nueva York, les traigo algo grosso. Pero antes quería mostrarles mis patitos. O sea, los patos de la laguna. Fíjese, está pescando el pato ahí. Y nosotros estamos aquí para hablar de un tema, y un tema que realmente conmueve y va a conmover mucho más cuando lo desarrollemos. Es decir, hoy vamos a hablar de lo que en el argot argentino se conoce como un curro, o sea, una estafa públicamente, una estafa pública inapelable, hecho por uno de los hombres, de los prohombres más importantes del empresariado argentino, y que por añadidura llegó a ser presidente de la República Argentina. ¿Cómo? Y es un tema urticante, de verdad urticante, porque independientemente de que sea una estafa, que sea un hecho realizado al margen de la ley, o sea, él obtuvo una concesión para manejar el correo argentino, y el señor nunca pagó un canon del acordado, y debe al actual gobierno, o sea, al Estado, le debe 40 millones de dólares. Como es el presidente, ¿quién le va a preguntar por sus cuentas, no? Entonces uno que siempre anda buscando estas cosas que incomodan a la gente, y que hay muchos que se preguntan en silencio, porque hay mucha gente en la Argentina que se pregunta en silencio, bueno, ¿por qué Macri tuvo la concesión del correo argentino, debe 40 millones de dólares, sigue siendo un negocio monstruoso, y ya voy a hablar del negocio, y la impunidad de ese individuo, de ese señor, de ese personaje, ¿en qué se basa? ¿Quién la sostiene? Y claro, sos un atrevido si te dedicas a preguntar esas cosas. O sea, ¿quiénes son alguien del pueblo que venga con semejante cuestionamiento? Y claro, todas esas cosas a nosotros nos hacen bien, porque nos permiten que salgamos del letargo, porque como ahora hay cambio de gobierno dentro de una semana más o menos, hay que empezar a hacerse preguntas para poner en contexto. Mirá qué bien se dice en contexto, ¿qué te parece? No diríamos nosotros, para eso estos atorrantes se ponen a descubierto, ¿no? Pero vamos a poner en contexto para que el gobierno que se inicia ahora con la ley en la mano, la Constitución y las leyes de la República, quiera saber qué es lo que está pasando y por qué esa impunidad. Pero antes de seguir con el proceso de hablar del señor y de hablar del negocio vamos a poner en perspectiva de qué estamos hablando. Cuando hablamos del correo argentino, ¿de qué estamos hablando? Miren estos otros aquí. Y claro, aquella institución romántica del cartero, de la carta del enamorado, o de la carta con noticias de la familia, que llegaba de tantos lugares del mundo, o de las mismas provincias de Argentina, que era una parte idílica del contexto generacional de toda nuestra sociedad, ya quedó en el olvido. Hoy nadie manda carta, hoy nadie se le ocurre iría a escribir una carta, menos una carta de amor. Entonces, ese correo, esa institución, que en el edificio del correo ahora se ha hecho, lo hizo el peronismo o el gobierno que estaba de Cristina, un centro cultural. O sea, la cáscara del correo, de aquella figura legendaria y romántica, ya ha tenido, por los procesos de los tiempos, otro destino. Pero ha quedado la institución del correo argentino. Porque la institución del correo argentino implica un enorme negocio en estos tiempos modernos. Y entonces, ese enorme negocio casi nadie conoce,
por qué se ha producido el enorme negocio y en qué está basado, en qué está estructurado un nuevo negocio del correo en el mundo. Resulta que la dinámica de los tiempos, como nosotros decimos, ha cambiado todos los parámetros. Los negocios ya se están haciendo de otra forma. Las grandes instituciones, las grandes tiendas, los grandes negocios donde concurrían miles y millones de personas están cerrando sus puertas. Fíjense que acá, por ejemplo, una de las grandes compañías de los Estados Unidos que ha sido la señera en el comercio minorista de artículos para el hogar, que es la Sears, está cerrando sus puertas en todo el país. Y lo mismo la Kmart, y lo mismo, en fin, una cantidad de cadenas, y antes ya lo hizo Montgomery Ward y varias compañías. O sea, las grandes tiendas de departamentos, como se llamaban antes, están cerrando sus puertas porque la dinámica de los tiempos trae otro tipo de negocio. O sea, el negocio de la comunicación electrónica, la internet, o sea, la venta por internet. Y entonces, la venta por internet, ¿qué logra? En primer lugar, bajar los costos. En segundo lugar, se ha estructurado una dinámica con la venta de internet que tiene una gran cantidad de promociones de distintas índoles. Y entonces se ha ingresado en el quehacer, en el hábitat un nuevo denominante, un nuevo personaje, un nuevo activo social que ingresó en el comercio, y con las tarjetas y con los teléfonos inteligentes y con la internet y todo eso, pues se ha creado un mundo totalmente distinto y una dinámica que tiene una, ¿cómo diríamos? Que tiene una manera de proveer del más variado y difícil, desde un libro hasta un instrumento electrónico, o un barco, o un auto, en fin, lo que se te ocurra se puede comprarlo hoy por teléfono, o sea, por internet. Y entonces el correo, aquel que llevaba las cartas, se ha transformado en el transportador, o sea, el proveedor, o sea, el que lleva el artículo, el que moviliza esa gran economía que ya estaba sustentada solamente por las grandes tiendas, por las grandes compañías que estaban instaladas, con una logística costosísima. Y entonces, al abaratar la producción y la rapidez, o sea, vos pedís un libro hoy, por ejemplo, o pedís un micrófono. Este micrófono, por ejemplo, en Nueva York se pidió a las 3 de la tarde y al otro día a las 9 de la mañana, 9:30, estaba ya en la puerta de la casa de mi hija, un paquete. O sea, por ejemplo, Amazon ha copado todo el mercado. En Argentina está el Mercado Libre, que se han dado cuenta de golpe de que es un curro, que es un negocio monstruoso, y por eso están peleándose, qué sé yo, un montón de gente. Pero la base del negocio es el correo. O sea, el correo es el que tiene, como te digo, esa dinámica para entrar en todos los lugares, repartir, o sea, tiene una logística ya estructurada y organizada. Entonces, el futuro, porque eso no nos interesa a nosotros, el futuro va a pasar que la mayor parte del negocio que se va a crear en este siglo va a estar a través de las entregas a domicilio. Ya vendrán equipos nuevos, ya vendrán drones, en fin, pero todo va a pasar por el correo. Entonces el correo pasa a ser un negocio monstruoso, que todavía en Argentina no se ha visto, o sea, no ha habido gente que lo ha vislumbrado con el potencial que tiene. Y está en manos de Macri, está en manos de esa gente que no ha pagado un solo peso, incluso en los cánones que acordaron cuando se les otorgó la concesión. Entonces nosotros tenemos que ser didácticos, primero explicar de qué se trata. Se trata de un gran negocio, y además se trata de una dinámica que es ilimitada, no se puede concebir la proporción que puede adquirir el correo en el futuro. Y sobre todo en Argentina, que el correo todavía es obsoleto en su manera de ser. Por ejemplo, yo tengo algunos amigos que hacen ya operaciones por Mercado Libre, por eso, y el gran problema es costos exorbitados
y entonces cierra las posibilidades de grandes mercados. Por ejemplo, para llevar un libro cuesta más el transporte que cobra el correo que el libro. Un absurdo. Que me dirá que en la Argentina es más caro, en fin, lo que sea, pero es porque falta poner cabeza para abaratar las cosas y darle rapidez y velocidad. O sea, eso hay que trabajar en eso, los especialistas me imagino que habrá que tendrán capacidades para buscar soluciones. Pero si el correo se actualiza como está funcionando acá y en otros lugares del mundo, se puede convertir en un negocio monstruoso para el Estado, generando fuentes de trabajo incalculables, inimaginables, abaratando los costos operativos, o sea, la logística para entregar sobre el momento, y se puede llegar incluso a crear nuevas soluciones, incluso se puede crear hasta llevar alimentación, comidas, en fin, de todo. Acá por ejemplo, yo me cuesta un trabajo terrible conseguir yerba. Agarro el teléfono, me comunico con Miami o con Los Ángeles o con Nueva York o con quien sea, desde acá de Oregon, hago un pedido por teléfono, por internet, de yerba argentina, escúchame, y dulce de membrillo. Y en un día, o sea, por ejemplo, la pido hoy, mañana es domingo, el lunes yo tengo a mediodía un paquete en la puerta de mi casa. Entonces, esa misma empresa ya, como robaban los paquetes de las puertas, porque los dejaban, llegaban y ponían el paquete en la puerta, golpeaban la puerta y se produjeron muchos robos. Entonces, ¿qué han hecho las empresas? Las empresas que hacen delivery han instalado en cada lugar del departamento o en zonas o en barrios como un depósito con cajones, con cajoneras, como si fuera un depósito con una clave. Entonces hay un administrador en el depósito ese y te llega a tu nombre, te presentas con tu documento y retiras el paquete, para que el paquete no se pierda. Pero el negocio es una barbaridad. O sea, por ejemplo, Bezos, que es el dueño de Amazon, es ilimitado lo que está creando el hombre a través del correo. Entonces, fíjate qué negocio en potencial ilimitado que hay en Argentina, en manos de un delincuente, porque un tipo que no paga una concesión que se le otorga, no paga sus derechos, o sea, debe 40 millones de dólares, ¿no? ¿Te imaginas lo que se puede hacer con 40 millones de dólares? Entonces, ¿qué debiera hacer el gobierno? Incautárselo, no cumplió, se acabó, se le quita, y entonces que pasara a administrarlo con una buena organización el Estado, que produjera el Estado. Porque eso de que el Estado no funciona porque no quiere que funcione, pero si tiene que funcionar, funciona. Entonces, yo quería hoy hablar de este tema, porque independiente de lo que estamos denunciando, y que aparentemente nadie lo toca, el potencial que el correo va a significar en el futuro nuestro. Nosotros podemos empezar a movilizar una gran parte de la economía a través de la entrega domiciliaria. ¿Vos te imaginás cuántas fuentes de trabajo se crearían? ¿Vos te imaginás qué movilización crearía la industria, la mediana y pequeña industria? Entonces, pero claro, tenemos que lograr que el correo, o sea, la entrega a domicilio, no te cueste, por ejemplo, si mandas un libro, más el transporte que el libro. O sea, debe de acuerdo a los costos y los estudios, porque se debe profesionalizar para que bajen los costos. No puede ser que si yo quiero comprar, hay miles de personas que quieren comprar libros, pero que resulta que el libro le cuesta 50 pesos en la Argentina y el transporte, la entrega, o sea, el delivery, le cuesta 200. ¿Te imaginas el negocio que es? Pero mata el negocio porque muchísima gente que quisiera comprarle, como te digo libros, te digo que en el caso mío yo compro yerba y compro yerba y compro dulce y compro otras cosas desde Miami o desde Nueva York o desde Los Ángeles, me llega el otro día. Entonces nosotros estamos hablando de cosas que en la Argentina no se habla y es muy posible que este mismo problema esté instalado en toda Latinoamérica.
que son los grandes negocios del futuro, los que vienen a reemplazar la mano de obra aquella de la chimenea y de la industria del calzado, de la industria textil, en fin, todas aquellas industrias que ocupaban grandes cantidades de gente. Hoy los trabajos pueden rotar hacia otras líneas, hacia otros intereses. Cualquier tipo que fabrique cualquier cosa, que lo haga profesionalmente, porque tiene que haber un montón de reglas. En primer lugar, la devolución, si el producto es falso, o sea, no mentir. Abrir una página como hay acá, que vos cuando vas a comprar un producto te vas primero a la referencia que tengan los clientes, la opinión de los clientes, si tienen una buena opinión de esa empresa, y cuál es el problema que tenemos con esa empresa, o si es un excelente prospecto para seguir comprándole. O sea, eso es muy importante, que el mismo usuario se encarga, y el mismo dueño del negocio se encarga en cuidar celosamente, porque si hubiera una mala opinión, le baja la venta. Entonces, todo eso podríamos crear una nueva opción de trabajo de todos los órdenes. O sea, yo no conozco en detalle, yo conozco en general el problema y te lo estoy planteando. Es muy posible que cualquiera de ustedes sepa mucho más que yo de este tema. Yo sé que Macri debe 40 millones de dólares, que no ha pagado nada por la concesión. Yo sé que la logística de una buena entrega a domicilio, o sea, el delivery, es un gran negocio monstruoso. También sé que es muy caro en la Argentina, que perjudica a cualquier emprendimiento, porque puede haber nuevos emprendimientos bien pensados, contando con, vamos a decir, un 10%, un 15% de agregarle al costo por el costo de transporte, de la entrega a domicilio. Podríamos generar un nuevo concepto de negocios que llegaría a la masa de la población, que puede producir por su cuenta y que puede tener nuevas iniciativas para nuevos emprendimientos. Imagínate vos que vos tengas la capacidad de fabricar, qué sé yo, lo que sea, ropa de niños, zapatos, artículos de cuero, lo que se te ocurra, y que lo puedas promover a través de un tipo de mercado libre. Se crearía o se utilizaría ese mismo, y se utilizaría el correo para la entrega a domicilio. Se aumentaría enormemente la tropa, el caudal de entregadores, o sea, la gente que cumpliría con la entrega domiciliaria. Y sería extraordinario como negocio. Posiblemente esto ya se esté aplicando en alguna medida en Argentina, pero yo lo que sé como negativo es que los costos del correo son prohibitivos para comprar, por ejemplo, libros, que es lo que yo más conozco. Un libro puede valer 100 pesos y el envío de correo depende a qué lugares va, si no llega. Por ejemplo, yo mandé 2 libros hace ya unos años, los mandé a un amigo, yo puedo nombrar al amigo, a Luis Alberto Durruti, y no le llegaron nunca. Y yo pagué para que le llegaran desde la editorial a Misiones, a Corrientes, y no le llegó nunca. O sea, ese es otro problema, la seriedad de la empresa. En fin, siempre estamos, como ves, en la cresta de la ola. También sé que en Latinoamérica es posible que tenga el mismo problema. Entonces no solamente estaríamos matando un pato en la laguna, sino estaríamos apuntándole a varios patos en distintas lagunas, en distintos lugares de nuestra América querida. Y como siempre, seguimos todos los días ocupándonos de las cosas que realmente van a hacer la diferencia. Porque la diferencia no va a ser porque te va a venir, porque un día te vas a amanecer con la diferencia en la puerta de tu casa. La diferencia la tenés que generar vos con tus ideas, con tu manera de crear. El tren. A 2 cuadras de aquí pasa el tren que lleva madera. Son cientos de vagones en un tren que llevan madera de Oregón a los puertos, que van a todo el mundo. Y si que por la duda te sirve de información, mucha de la madera, de la buena madera que hay en Argentina, va desde aquí, desde Oregón. Grandes productores de madera. Por eso cuando yo hablo de plantar millones de árboles, estoy hablando de plantar riqueza. Este estado es uno de los estados más ricos
de los Estados Unidos. ¿Y sabes cuál es su fuente de ingreso? La madera, los bosques. Por eso hay tanto verdor, tanto bosque. En fin, pero eso es otro tema, no quiero tocarlo hoy. Hoy quería hablarte del correo, de la estafa del que es presidente, del que ahora desafortunadamente se va, y me gustaría que le pidan cuenta y que le quiten esa concesión, que es lo mínimo que se puede esperar. Mañana volvemos a ver qué se nos ocurre. Pero yo anoche viajé toda la noche. Desde, son 6 horas, pero 3 horas antes tuve que ir de donde estaba al aeropuerto, en fin, o sea, estuve toda la noche viajando, pero ya ves, estoy cumpliendo con mi cometido, y porque sé que vos me estabas esperando. Hoy llega un poco más tarde el video, pero no te fallé. Mañana nos vemos, y dentro de un rato vamos a estar en el Fogón Criollo, charlando otro ratito, pero eso es cortito. Un abrazo grande, celebro. Los patos no me estuvieron esperando como yo esperaba que me esperaran. Parece que no les llegó la comunicación. Mañana nos volvemos a ver. Aquí estamos, nos están saludando. Dice que ellos también son peronistas. Y claro que aunque están patos, esperan mejorar la situación.